Muy queridos hijos, en la primera lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 11, versos del 10 al 12 y el verso 14, tenemos uno de los relatos de institución de la Pascua. Este hecho ritual, sacramental, ciertamente, que va a marcar el inicio de la formación real del pueblo de Israel. Se identifican aquel grupo que es disperso, que no tiene conciencia ni siquiera de ser grupo como tal. Se identifican con un rito que celebran haciendo presente lo que aún no es real en la historia para ellos. Y se identifican con un cierto emblema externo que precisamente, aunque nos parezca grotesco, salvaje, es la sangre del cordero degollado, del cabrito. Y establece el Señor todo un ritual, hoy diríamos unas rúbricas, de cómo tiene que ser esta celebración. Y están cuidados los detalles. ¿Por qué no decir que la Eucaristía es la continuación y el llevar a perfección esta Pascua? También nos reunimos en un lugar especial, lugares especiales, a una cena, a una comida. Pero en vez de comer un animalito asado, comemos la carne y la sangre del Señor, en forma sacramental, bajo las especies del pan y el vino, ciertamente, no simbólicos, sino que se ha cambiado la sustancia y aunque conservan los accidentes, realmente es el Señor. Y nuestro rito de perpetuación es de forma incruenta, no hay derramamiento de sangre. Bastó la sangre de Jesús derramada en la cruz, esta misma sangre que le proporcionó total y completamente la Santísima Virgen María, porque son indisolubles la persona, el actuar de Jesucristo con el de su mamá. Listo, porque algunos se olvidan y entonces hacen un caldo de cabezas. Y también nosotros utilizamos, según el rito, un pan que no tiene levadura. El tamaño y la forma pueden variar, pero la receta de cómo se hace es la misma desde este momento en que se establece la Pascua. Hay quien quiere entrar en curiosidades de museo. Aquí el Señor no establece que tiene que medir 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, ni tener tantos milímetros de grosor. Dice pan sin levadura, pan ácido, que es el que utilizamos. A pesar de que algunos se imaginen. Hay otro elemento, si quieren hasta curioso. Si la familia es muy pequeña, para consumir totalmente el cordero, tiene que invitar a otra familia. Nunca en el culto del auténtico Dios hay un individualismo excluyente de las demás personas. Toda auténtica manifestación de Jesucristo, de Dios, del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, toda auténtica manifestación pone de relieve no solo que somos sus criaturas, que estamos en su mano, no solo que Él nos creó, sino que nos va cuidando y que cuando es necesario incluso interviene directamente en la historia.
sino que también pone de relieve una dimensión, no solo la vertical, trascendente, de nosotros, de la persona con Dios, sino la inmanente, el trazo horizontal de la cruz, que nos relaciona necesariamente con las demás personas como nuestros hermanos, salidos de la mano de Dios, y en el cristianismo, incluso regenerados por las mismas aguas bautismales que nos hace hermanos de los demás y hermanos responsables de ellos. Son los puntos que a veces se nos olvidan. Padre, y entonces el Señor además dice el texto a un pueblo que comienza a formarse, que comienza a conocer realmente quién es Dios, le ha revelado a Moisés su nombre, su santo nombre. Y parece cosa intrascendente, pero le ha revelado su nombre. Comienzan a saber que se están relacionando con un Dios personal. Pero en este momento de su crecimiento en la fe, diríamos hoy, consideran que hay también otros dioses, aunque el de ellos, el que se revela como Dios de Israel, es más fuerte, es más grande. Por eso no tiene inconveniente en decir el texto que va a castigar a los dioses de los egipcios. Es decir, aquellos argumentos que se utilizaban para de alguna forma hacer esta distinción social no querida por Dios nunca desde la creación, de considerar entre los egipcios y los no egipcios, con lo cual hacían separación, que suponían diferentes derechos, diferentes privilegios, etc., que hoy lo tendríamos que pensar cuando algunas veces algunos quisieran que nuestra Nicaragua, en vez de cobijarnos a todos con la bandera de la patria, se cobicara con banderas partidarias que siempre hacen una parte y distinguen y marginan a la otra, independientemente qué bandera se enarbole. Siempre se cree más que los otros ciudadanos, a lo menos de segunda o tercera clase. Y no solo en expresión ideológica, sino en expresión práctica y concreta. Estas divisiones no las quiere el Señor. Padre, nos está diciendo que Dios no quiere que existan partidos políticos. No he dicho eso, ni mucho menos. Pero cada partido tiene que saber lo que dice el nombre, que es una parte, no la totalidad. Y una parte jamás puede imponer su voluntad al resto. Y tiene que buscar, cómo no, el bien de todos, no solo de una argolla, sea más o menos extensa. Dicho el día de la institución de la Pascua. De hecho, libera al grupo que está oprimido para hacerlo libre e independiente. Padre, eso supone un montón de cosas. Repercusión política, habíamos dicho del inicio del libro del Éxodo, que es un libro eminentemente político. Es Dios actuando en nuestra propia historia, haciendo ver, demostrando que Él también es el dueño de la política. ¿Tiene repercusiones económicas? Desde luego que sí. ¿Y repercusiones sociales? Desde luego que sí. No es lo mismo el tener claro que venimos del amor infinito de Dios al mundo para aprender a conocerlo y amarlo aquí en esta tierra, para después verlo y gozarlo en el cielo. Aprendido como se le enseña a los niños pequeñitos de 5 o 6 años. No es lo mismo que el pensar que uno viene al mundo por un accidente, por una casualidad, por una chiripa, y que no tiene muy claro ni de dónde viene ni a dónde va, y por lo tanto no puede tener claridad, ni siquiera un orden de lo que tiene que hacer en este mundo.
Ya lo decía muy bien nuestro Rubén Darío en lo fatal, recuerdan, y no saber ni dónde venimos ni dónde vamos. El cristiano sí sabe de dónde viene. Me repito, viene del amor infinito de Dios y sí sabe dónde va, al amor infinito de Dios. Y en el mientras tanto, dicho con palabras de la carta a los hebreos, tiene que pasar por el mundo haciendo el bien. La Pascua dice al final como institución perpetua. Esta institución sigue siendo perpetua. Y si esa va a ser la base de la alianza del pueblo con Dios, nosotros bien decimos que la alianza nueva y eterna, la nueva Pascua, está concretizada precisamente en la misa, en la Eucaristía. También nosotros somos invitados a comer, pero no sangre de un animal que representa, sino al propio Señor, para que nuestra carne y nuestra sangre se convierta en carne y sangre del Señor, y al convertirse incluso lo externo nuestro en la humanidad de Jesucristo, adquiramos la misma forma de pensar, la misma forma de hablar, la misma forma de actuar de Jesús. Padre, usted exagera. Por amor de Dios, recordemos, excepto los más jóvenes, cuando aprendimos para la primera comunión, hace los años que sea, la primera en la frente, hacer 3 cruces, para que nos libre el Señor de los malos pensamientos. Y mal pensamiento tenemos que considerar una forma distinta al pensar de Dios. Padre, usted está exagerando. Por amor de Dios, recordemos aquel pasaje cuando Pedro se le ocurre aconsejar a Jesús y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tu forma de pensar es de los hombres, no piensas como Dios. Porque se supone que a ese nivel de la intimidad, de la amistad con Jesucristo, Pedro ya debería de haber adquirido la forma de pensar de Dios. La primera en la frente, la segunda en la boca, para que nos libre el Señor de las malas palabras. Y las malas palabras no solo son las vulgares, las obscenas, sino toda palabra ociosa, pronunciadas sin necesidad. Cuanto más de las palabras que envuelven la mentira, la difamación de otras personas, o peor aún, la calumnia. Cuanto más cuando se dedica al chisme. Vuelvan a leer la carta de Santiago, donde hace relación que expresa al dominio de la lengua. Y no es que todo el día nos pasemos hablando de Dios y nos pasemos rezando todo el día. Nuestra lengua tendría que poner de manifiesto lo que está en nuestra mente, recogiendo lo que dice nuestra sabiduría popular, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y algunos que tienen una boca como cloaca, uno tiene que pensar, siendo bueno, que por lo menos tiene una planta de procesamiento de excrementos en el corazón, que se ha amargado la vida por gusto, que se ha ensuciado la vida por gusto, y finalmente, en consecuencia, nuestra forma de actuar tiene que ser la misma forma de actuar de Dios. Tendríamos que tener más que claro que nosotros somos las manos de Dios para actuar en este mundo. Padre, pero Dios puede mandar, si puede mandar ángeles, pero nos tiene a nosotros los seres humanos. Lo repito, nosotros somos las manos de Dios para actuar el bien. Por lo tanto, cuando pidamos por la justicia, saber que nosotros somos quienes tenemos que aplicar la justicia. Cuando nosotros pidamos
para librarnos de algunas calamidades, saber que nosotros somos las manos. Ayer que me tocó revisión del médico, hablaba con mi médico eso, le digo, Señor, le dije, ven, hijito, yo le digo a los míos, y normalmente el Señor, cuando le pedimos curación, no es competencia desleal con los médicos. Las manos normales por las cuales nos va a venir la curación son las manos, la intervención de un médico. Desde luego no nos va a enviar ángeles a construirnos la casa. Lo puede hacer, sí lo puede hacer. Ni nos va a mandar ángeles que nos limpien la ropa y que nos cocinen. Lo puede hacer, sí lo puede hacer. Pero está en nuestras manos, manos humanas asociadas a la tarea de Dios para la transformación de este mundo, para la nueva creación iniciada por Jesucristo, que en su persona llegó a culminación. La salvación, la redención. Primera lectura. En el Evangelio de hoy es un aspecto reiterativo. A lo largo y a lo ancho de toda la historia, incluso un defecto que se presenta entre los que se consideran buenos católicos y practicantes. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 12, del verso del 1 al 8. Y termino con el final. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es el dueño del sábado. Cuando uno en nuestra imaginación nos traiciona, ¿qué cosas son en las que no tiene que meterse Dios? ¿Qué cosas no le pertenecen al ámbito de Dios? Si aplicáramos incluso la lógica de Aristóteles, sería un absurdo y un pensamiento ilógico. El concepto que identifica a Dios es totalmente globalizante, no hay nada que se sustraiga a Él. Incluso por Él hacemos la distinción entre el bien y el mal. Y nuestro drama y nuestra ocasión de pecado continuo, que es nuestro absurdo, es no dejar que Dios entre a algunas áreas de nuestro ser y de nuestro quehacer. Y hablamos desde que estamos bastante pequeños de mi vida privada, que hay en tu vida, que no lo vea Dios. Más aún, ¿en dónde se originó tu vida? Sino como un regalo de Dios. Y si fue un regalo, no solo manifestaba el amor que te tiene, sino que hay una finalidad también, no una condición, hay una finalidad, te regala la vida para ser plenamente feliz, no para hacer, digamos, travesuras, mucho menos tan ganadas, y mucho menos para convertirte en corrupto. Con mis amigos nadie tiene que meterse. ¿Qué estás diciendo? Las relaciones entre los hombres están regidas por Dios. En mis reales nadie tiene que meterse. Mijito, ¿no te has dado cuenta que sos administrador de esos bienes para hacer el bien, no para hacer el mal? Y que tantas veces el mal uso del dinero, de los bienes, te causa la perdición, y te causa las amarguras, y te causa los pleitos, y te causa las enemistades, cuando deberían de ser utilizados como Dios manda, motivo de alegría y de unión entre las personas, bien utilizados. No significa convertirse tonto para que todo el mundo te dé sus abrazos y te quite, eso es otra cosa. Y dicho, oye, si 9 de julio en Nicaragua, y la política no le pertenece a Dios.
cuando queremos quitar a Dios de la política, incluso de la partidaria, tenemos que recordar que el Hijo del Hombre también es el dueño, el Señor, incluso de la política partidaria, por lo tanto debe ejercerse como Dios manda. No es que en esto le voy a hacer caso al diablo y lo que, como Dios manda. Y si lo hiciéramos, estaríamos cooperando ciertamente con la transformación de nuestra realidad, estaríamos haciendo el bien concretamente en nuestra tierra, pero tantas veces, por las causas tan variadas, deseando hacer un bien que deseamos, hacemos el mal que no deseamos. Y no hay libertad si no hay verdad. Y las verdades no son simplemente coyunturales, de que pasa el momento, pasa la ocasión, y ya pueden convertirse incluso en falsedades. Es el núcleo de la encíclica del Papa Francisco. La luz de la fe. La fe no cambia la Pascua. El rito puede variarse, puede llevarse a la máxima expresión, pero se sigue celebrando el paso de Dios en medio de nuestro pueblo para salvarnos, para librarnos, libertarnos si quieren. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Cuál es el punto que causa esta polémica? Hay gente que está tan de vaga y que tanto le molesta a Jesús, que se están fijando hasta que pasan por un campo, y a los discípulos se les ocurrió agarrar unas espigas. Sería equivalente nosotros a cuando caminábamos y pasábamos por una finca que tuviera jocotes en el cerco, o cuando pasábamos antes por aquellos lugares donde hay un montón de mangos que uno se antoja de comerse un par de mangos. Estoy pensando ahorita en Riva, con las hiladas de mango. Así de sencillo. Pero había gente que lo estaba tan espiando que estaba atento incluso a ver que cortaban algunas espigas y que se los comían. Y la acusación inmediatamente. Tengamos en cuenta, Dios, cómo hacemos para grabárnoslo como que si fuéramos reces. Pone como un sello sobre tu corazón, sobre tu frente, que dice el Cantar de los Cantares refiriéndose al amor. Que el papel de acusador es lo que caracteriza al diablo. Y si me preguntan que qué locurita es esa, el papel de acusador es lo que caracteriza al diablo. Y nos lo dice constantemente la Escritura, el Nuevo Testamento. Ha sido vencido el que los acusaba ante el Padre día y noche. Y para la seguridad nos dice que tenemos un abogado que nos defiende ante el Padre. Si hay un abogado que nos defiende, que es Jesucristo, significa que hay un acusador. Hay alguien que hace el papel de abogado defensor y alguien el papel de fiscal de acusador. Y si nos tuviéramos que llenar de miedo por algo, no es que el Señor ve todo lo que hacemos, sino que el demonio ve también todo lo que hacemos, está atento para acusarnos inmediatamente. ¿Para qué está diciendo? Vuelvan a leer la Sagrada Escritura. E incluso hablando de defensores, nos dice Jesucristo que conviene que Él se vaya, y así desde el Padre nos envía a otro abogado, al Paráclito.
el que nos va a llevar a la plenitud de la verdad. Pero saber que abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo nuestro Señor. Padre, pero es que usted dice, ¿y qué se imaginan que significa aquello de Jesús? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, sino una intervención de un defensor. Y además tenemos a María Santísima, que es abogada nuestra. Están para acusarlo y además presumen de conocimiento de la Biblia y de los ritos y de lo que hay que hacer. Lo absurdo es que no se percatan que quieren pelear sobre lo que dice la palabra de Dios, la palabra escrita, ante quien es la palabra hecha carne, Jesucristo. Por lo tanto, dicho en lenguaje nuestro, Jesús no solo le da un buen baño, sino que le da una nalgueada de película, poniéndolos en evidencia que no saben y se están endiosando en el conocimiento incluso de la ley, es decir, de la Sagrada Escritura. ¿No han escuchado ustedes que una vez David, personaje mítico, no tenemos parangón en nuestra historia nacional, ni siquiera Sandino, ni mucho menos, ni siquiera el 19 de febrero? Lo que hizo David y los suyos, tuvieron hambre, fueron a un santuario, agarraron de los panes de la proposición, que solo pueden comer los sacerdotes, y se los comieron. Y no leen en la misma ley que los sacerdotes que ofician el sábado, punto es el descanso del sábado, violan la ley y no cometen pecado. Y les manda aprender. En derecho hablamos del espíritu de la ley más que de la letra. ¿Cuál es el bien jurídico que está protegido en un andamiaje legal concreto? Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y la misericordia ciertamente que supone la justicia, pero la supera. La supera. Y cuando la justicia te dice que es culpable, entonces comienza a actuar la misericordia. Padre, ¿qué está diciendo? Pues la verdad. Y misericordia siempre es ponerse en los zapatos de la otra persona. No solo ver las circunstancias, estar bien informado de lo que pasa. Para eso es la justicia. Informado de lo que pasa, sino ver las circunstancias y buscar una causal por la cual invocar el perdón. Esta es la misericordia. Algunos piensan que son muy piadosos, muy misericordiosos, porque de vez en cuando dan una limosnita o le hacen un regalito a alguien que trabaja para ellos, y no se fijan que ni siquiera pagan lo que establece la ley civil del Código del Trabajo. ¿Cómo vas a ser misericordioso cuando ni siquiera cumplís la justicia? Y algunos se consideran tan generosos cuando ni siquiera llegan al nivel de lo que están obligados a hacer. Y de todo esto tenemos que convertirnos. Misericordia quiero y no sacrificio. Padre, eso significa, dicho en plata blanca, que no puedes tocar al Señor con las manos sucias. Y lo primero es lavarse las manos. Y ese lavarse las manos es y no solo las manos, como dice Pedro al Señor, recuerdan. Si es así, no solo los pies, sino la cabeza, el cuerpo entero. Pero le señala el que se bañó, solo hace falta lavarse lo que se ensució.
Pero este baño regenerador es una referencia directa, concreta, al sacramento de la reconciliación, a la confesión. Que el día de hoy esta reflexión nos sirva para profundizar nuestra fe, desde luego. No nos excusa de nuestra obligación de estudiar el catecismo, sobre todo este año santo de la fe, y buscar llegar a la plenitud de la verdad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.